Bienvenidos, seguimos acá en Reinventando Argentina, nuestro summit en Forbes, y ahora vamos a hablar de ciencia y tecnología. Para eso me acompañan, vamos así en orden, Juan Didi, gerente general de Bristol Myers Squibb. Tenemos a Ana Peinetti, que es investigadora del CONICET y ganadora del premio, uno de los premios de L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, y a Nicolás Kirchuk, CEO y fundador de Biomakers o Biomakers. Puedes decirlo de las dos formas. De las dos formas, sí, bueno. Sí. Me salió, el primero que me salió fue Biomakers, quizá porque Biomakers, estaba sí, ahí, pero... Está muy bien. Bueno, muchas gracias a los tres por acompañarnos. Vamos a hablar, como decíamos, de ciencia, investigación y un poco el planteo que me parece quizá interesante para que arranquemos es una pregunta amplia y después vamos yendo punto por punto de si la Argentina se puede convertir en un hub científico. Así como primer planteo tranquilo para arrancar. Un poco si les parece que puede ser o no, y por qué sí o por qué no, o exacto, más que por qué sí o por qué no, por qué sí, y qué necesitaríamos para que fuera, para darle un tinte un poco más optimista al tema. Así que, ¿alguien se anima a romper el hielo? Perfecto. Claro. Desde mi punto de vista es rotundamente sí. Creo que tenemos el talento, la infraestructura para lograr ser un país reconocido a nivel global. Creo que hoy Argentina ya es reconocido a nivel regional como un hub de innovación, pero tiene el potencial para competir y para posicionarse a nivel global. Y por ahí para contarte algunos datos, ¿no? Sí. Si vemos hoy Argentina en términos de inversión en investigación y desarrollo, compañías de innovación como Bristol Myers Squibb, la inversión que realizamos en investigación y desarrollo representan más del 30% de la investigación en el país. Y si, para darte el ejemplo concreto nuestro como organización, en los últimos 2 años invertimos más de 80 millones de dólares en investigación y desarrollo y tenemos un plan de inversión de más de 180 millones de dólares para los próximos años. Entonces, creo que las condiciones están dadas para que logremos ese objetivo de posicionamiento global, porque están definitivamente las condiciones. Perfecto. En tu caso, Ana, que digo, investigaste y trabajaste afuera y lo haces acá ahora. Bueno, yo por ahí soy más en la visión de, o estoy más acostumbrada a hablar desde el sistema científico al que pertenezco. Y cuando me decís hub científico, quizás lo primero que se me viene, yo soy parte del CONICET, investigadora del CONICET. Y bueno, el CONICET de alguna forma es un hub científico a primera aproximación, sí. Pensando que el CONICET es una institución estatal que lleva la ciencia y la tecnología a ser, bueno, justamente una cuestión de Estado y que engloba, no sé si todos los conocen, pero es una institución que engloba a la mayoría de los investigadores, becarios, la inversión en infraestructura, institutos científicos, y también junto con el Ministerio de Ciencia, la inversión estatal en ciencia, ¿no? Y también, no solamente desde el lado científico, sino desde el lado de llevar o tratar de generar propiedad intelectual y en los últimos años quizás ayudar o apuntalar al sector privado con nuevas tecnologías, ¿no? Generación de nuevas tecnologías. Entonces, cuando decís hub científico, lo primero que viene a la mente es eso, pero también es verdad que no es lo único que se necesita, sino tiene que haber una vinculación tecnológica y tiene que haber un interlocutor del otro lado de empresas del sector privado y quizás públicas que generen esa demanda social o ese producto en el mercado, y creo que es muy necesario esa interacción para lograr finalmente ser un auténtico hub científico y, como vos decís, creo que tiene toda la potencialidad, ¿no? Exacto. Bueno, vos te animaste a emprender, digamos, algo científico desde Argentina, sí, más allá de después hacerlo regional. Mirá, quizás es un poquito más ácida desde el punto de vista de las condiciones, ¿no? Argentina tiene todo el potencial, claramente. Como decía Juan, tiene el talento, ¿sí? Los recursos nuestros son increíbles. Digo, en relación también a recursos del resto de la región, que también son muy buenos, pero en cantidad Argentina, por formación, tiene recursos tecnológicos y biotecnológicos que son realmente muy buenos, como, bueno, acá tenemos un claro ejemplo como Ana, pero quizás las condiciones, ¿no?, de inversión y las condiciones de financiamiento para las compañías de biotecnología o startups
en el caso nuestro, que somos una startup de desarrollo de tecnología y medicina de precisión genómica, creo que todavía falta dar un paso real, un paso concreto. Digo, estamos hace muchos años diciendo que Argentina tiene gran potencial para un montón de cosas. Creo que faltan medidas concretas para generar realmente, digamos, ese salto de calidad, ¿no? Un poco lo que decía Ana también, el tema de la vinculación público-privada, que realmente se ha generado de forma quizás bastante diáfana, ¿no? No de forma concreta, a través de políticas públicas. Y también vuelvo a recalcar el tema de la financiación. Nosotros también, un poco siguiendo ese modelo de Bristol Myers Squibb, generamos, digamos, una inversión, una reinversión de recursos en investigación y desarrollo muy importante dentro de la compañía. Y tenemos una visión también de, bueno, Argentina, hoy somos 50 millones de personas, pero estamos generando o queremos generar impacto, y estamos generando impacto. Para generar impacto desde lo tecnológico, desde la parte de ciencia, tenemos que pensar en lo global, o mínimo en lo regional, ¿no? Entonces las condiciones para salir a lo global, a lo regional, quizás todavía tampoco están dadas. Entonces creo que hay un gran desafío por delante, teniendo en cuenta esto, de políticas que ayuden a las compañías, a los startups tecnológicos o biotecnológicos para retener el talento y también para generar los recursos para salir al mundo, ¿no? ¿Cuáles les parecen que son hoy las principales barreras para que quizás están frenando un poco este desarrollo o este potencial? ¿Es falta de talento? No, escasez de talento en realidad. ¿Es necesidad de políticas quizá públicas un poco más estables o previsibles? ¿Es un marco que promueva la inversión? Digo, ¿cuáles son las barreras o al revés, qué necesitarían para que crezca más de lo que está creciendo a pesar de las condiciones? No, si quiere, arranco por ir construyendo, creo que hago una referencia a lo que decía Nicolás, ¿no? Creo que en este momento, por ahí la pandemia, algo que nos dejó y nos enseñó, o por lo menos puso a la luz, es el valor de la ciencia y la innovación. Sí, total. No, lo hemos visto con las vacunas del COVID, pero lo vemos con otros ejemplos, concretos. Entonces, como oportunidad, creo que no podemos dejar pasar la oportunidad de que esto se mantenga en el tiempo y se concluya y se concreten, como decía Nicolás, en acciones que veamos y que sean sustentables en el tiempo, que nos den previsibilidad, aún en un entorno tan volátil como el argentino, ¿no? Desde Bristol tenemos más de 70 años de presencia en Argentina, siempre hemos trabajado y refuerzo lo que decían ambos, articulando los esfuerzos con el sector, con el Estado, con los diferentes actores del sistema de salud, pero es importante el diálogo constante, la previsibilidad para una toma de decisiones y inversiones de largo plazo. De largo plazo, claro, eso. Porque no es que resolves algo, digo, ustedes tienen que decidir o pelear, entre comillas, inversiones de acá a muchísimos años en un contexto que quizá no ayuda a veces un poco con la volatilidad. ¿Cómo manejan esa doble cintura o mirada que se necesita de planificar para el largo plazo en un contexto volátil, no solo argentino, ahora ya mundial? A ver, particularmente nosotros desde nuestra organización, desde Biomakers, estamos muy focalizados en poder generar impacto a nivel regional, ¿no? Y creo que el gran desafío es desde la Argentina, con el talento argentino mayormente, también talento latinoamericano, pero nuestra gran base de sustento es talento argentino, poder impactar a miles y millones de pacientes con cáncer y otras enfermedades complejas en Latinoamérica primero y luego a nivel global, ¿no? Estamos ya encaminados en ese camino, para la redundancia, y un poco tomando lo que decía Juan, digo, es muy importante pensar que nosotros no somos desarrolladores. Digo, Argentina no es un país que desarrolle tecnología, necesitamos importar esa tecnología, necesitamos condiciones para poder importarla, necesitamos financiamiento para poder incorporar tecnología y con nuestros recursos, ¿sí? Con todo esto de economía del conocimiento que se está hablando, justamente, que es una ley que a lo mejor ahora vamos a hablar específicamente de eso, pero que está muy bien encaminada, enfocada. Necesitamos políticas que sean transversales a todas las administraciones, ¿no? De mediano y largo plazo. Argentina es el reino del corto plazo. Cambia la administración, cambian las políticas, ¿no? Entonces, un poco la previsibilidad que comentaba Juan es algo demasiado importante también para generar crecimiento y para generar inversión, ¿no? Inversión de afuera. ¿Cómo nos ven? Bueno, nos ven muy imprevisibles, nos ven muy volátiles.
se puede bajar la volatilidad. Es cierto, Argentina tiene una tendencia los últimos años, muchos años, a esa volatilidad que genera un rechazo un poco de parte de los inversores. Bajándola un poco, con el talento que tenemos y los recursos propios del país, creo que tenemos una gran oportunidad hacia el futuro, pero se tiene que traducir en cuestiones concretas, ¿no? Digo, no, está buenísimo juntarse, hablar y charlar sobre la potencialidad y un montón de cosas. Lo importante acá es que esto se traduzca en acciones concretas, políticas concretas. Y en tu caso, Ana, ¿cómo manejas esta dualidad también, ¿no? Esto, porque sí, no es que te puedes encerrar en el laboratorio y no el afuera desaparece. Sí, no, y creo que también esta falta de imprevisibilidad y de cambios, quizás que vengan con los gobiernos y la inversión, le pega también bastante al sistema científico, que también para tener proyectos a largo plazo, desarrollos que tengan mucha innovación, que estén pensados para hacer transferencias tecnológicas. Creo que esos proyectos requieren también de tiempo, inversiones a largo plazo, y en ese sentido celebro y espero que se ponga en práctica esta ley que salió ahora de presupuesto, en donde se busca invertir de acá a 10 años, ir subiendo de acá a 10 años la inversión en ciencia, el presupuesto en ciencia hasta llegar al 1% del PBI. Y creo que también esa ley, lo lindo que tiene no es solamente hacer crecer al sistema científico por 3, sino es buscar que esa inversión vaya hacia la transferencia tecnológica e innovaciones. Creo que también es eso, no solamente darle dinero al sistema científico, sino enfocarlo para proyectos a largo plazo. Ahí para construir, me encantó lo que dijiste, creo que hay algo que creo que estamos todos y todas de acuerdo, que es que la ciencia cambia vidas, ¿no? La ciencia, la innovación en ciencia nos permite tener mayor sobrevida y mejor calidad de vida. Y eso creo que es indiscutible. Y cuando las diferentes partes nos ponemos de acuerdo en que eso es el objetivo común, creo que logramos los resultados esperados. Y como oportunidad creo que hay aprendizajes que podemos tomar para el futuro. Lo hemos visto con el HIV. El HIV, una enfermedad mortal en los 90, y gracias a una muy buena articulación pública-privada, las organizaciones del tercer sector, hoy es una enfermedad crónica. Lo hemos visto con la hepatitis C, que se volvió una enfermedad curable. Y eso en Argentina, ¿no? Y haciendo, creo que inclusivo, asegurando de que no solo la innovación científica existe, sino que después se vuelve una realidad en la vida de los pacientes, que es el otro gran desafío, ¿no? Que es el acceso de esa innovación en la vida de los pacientes. Entonces, todos esos aprendizajes hay que seguir tomándolos y llevándolos a la práctica en desafíos que tenemos por delante, como decía Nicolás, el cáncer. Tenemos una gran oportunidad para articular todavía esfuerzos para mejorar la sobrevida y la calidad de vida en pacientes con cáncer. Se están viendo algunos resultados, hay algunas iniciativas interesantes como el CAN, es una iniciativa que es multidisciplinaria, el directorio está compuesto por el Estado, por compañías privadas, por organizaciones no gubernamentales, sociedades científicas. Ese es el camino, desde mi punto de vista. Justamente el tema articulación público-privada creo que es algo que cruza y que siempre se supo y quedó demostrado, sobre todo también en los últimos 2 años, que digo, nadie puede solo, ni una empresa, ni un país, ni nadie. ¿Cómo ven hoy la articulación público-privada en Argentina y digo, dónde se podría mejorar o en qué se podría profundizar para que pase esto también que vos decías, Juan, de que capaz no quede solo un descubrimiento, que el día de mañana le llegue al paciente? Imagino también en el caso de ustedes con los distintos investigaciones e innovaciones que hacen, como para que eso a veces no quede en el laboratorio nada más, que imagino debe ser un desafío bastante grande. Pero ¿cómo lo ven hoy y cómo se podría profundizar para que esto crezca todavía más? Si querés arrancar, Juan. No, si quiero arrancar, creo que lo primero es la decisión de hacerlo, ¿no? Claro. Es política de Estado. Total. Es decir, creo que lo que contaban Ana y Nicolás es muy importante. O sea, que hoy se concretó un proyecto que va a incentivar eso, pero definitivamente hay que darle una mirada de largo plazo. O sea, tiene que haber una decisión, una política de Estado y tiene que estar creado el espacio para el diálogo que podamos tener de las diferentes partes. Si ese diálogo es esporádico, surge para algún proyecto puntual y después no se mantiene en el tiempo, por ahí tardamos 10 años en hacer algo que podríamos hacer en 1. Claro. Y creo que es un tema de voluntad. Algo que también, la pandemia, si bien nos trajo muchos desafíos, algo que nos dejó es que es un tema de decisión. En 1 año de pandemia hicimos cosas que en lo habitual tardábamos 10. Claro. Entonces, no hay que esperar una próxima pandemia para poder acelerar todos los proyectos que tenemos.
Y depende de nosotros, digo, como sociedad, tomar esa decisión y como política de Estado. Sí, totalmente de acuerdo con Juan. Creo que, digo, para a lo mejor citar algunos ejemplos concretos, ¿no? Para que todos entiendan de qué estamos hablando puntualmente. Un poco lo que sucedió con la pandemia fue que todos los proyectos que estaban asociados a COVID y que pudieron ser articulados y financiados público-privado, tuvieron un desenlace y una ejecución realmente muy rápida, ¿no? Pero obviamente, a ver, estábamos ante una situación única en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué podemos obtener como aprendizaje de eso? Bueno, los proyectos a partir de ahora, en el resto de las áreas de la ciencia, ¿sí? No solamente en COVID, COVID seguramente quedará entre nosotros, pero pasará también la pandemia. Claramente tenemos que tener ese tipo de cortoplacismo en cuanto a la ejecución de esos proyectos. ¿Qué pasa si no? Pasa que los proyectos en la Argentina, con una situación macroeconómica muy inestable, cada vez también más inestable, en cuanto a la moneda, en cuanto a la inflación, ¿qué pasa? Se aprueban ahora, se ejecutan dentro de 2 años y esos proyectos ya con la devaluación y con una inflación muy, muy grande y creciente, ya los presupuestos aprobados hoy, dentro de 2 años, no sirven más. Entonces eso es algo concreto que nos ha estado pasando en los últimos años a las compañías que apostamos por la ciencia, que apostamos por la investigación, por el desarrollo, y creo que lo que sucedió en la pandemia, específicamente, que los proyectos fueron ejecutados rápidamente, creo que tiene que servir de aprendizaje para el sistema público-privado para poder ejecutar rápidamente los proyectos en ciencia y empezar a pensar en cortoplacismo y claramente con una visión transversal a todas las administraciones. No importa quién gobierne, el color del partido político, tiene que ser transversal. Eso es algo, me parece que es la base y lo básico de todo. En el caso tuyo, Ana, que capaz estás claro, sos la que está haciendo la investigación. De que la pandemia como mostró que se puede avanzar muy rápido y obtener resultados y productos que vemos desde vacunas, barbijos, la ciencia argentina y el sector privado, el conjunto de esas dos cosas. La pandemia mostró que se puede y que se puede en cortos plazos. Los plazos que la sociedad lo necesita, ¿no? También. Claro. Y desde el punto de vista, quizás desde el mundo científico, como creo que también la pandemia nos ayudó a acercarnos a esta idea que quizás la gente que estaba más con la ciencia básica, como empezar a ver que se puede en Argentina hacer proyectos aplicados. Y creo que hay una cosa que por ahí hace falta, que es una institución que vincule, ¿no? Los dos sectores. En Estados Unidos las oficinas de vinculación de las universidades funcionan muy bien y son claves en esta vinculación. Y creo que acá en Argentina todavía hay como una idea de que la extensión universitaria no es vinculación tecnológica. Quizás sí lo es y se puede también ayudar desde ese lado, ¿no? Perfecto. Y en los últimos minutos que nos quedan, la última que lo fuimos también sobrevolando, el tema del talento. El talento argentino, que es súper reconocido, pero les digo, mirando hacia adelante para que se siga desarrollando, hay escasez o no, vamos a tener que, hay que profundizar el tema de educación y las carreras de ciencia y tecnología. ¿Cómo ven esa parte y qué están haciendo también en el caso de ustedes desde la compañía y en el caso de ustedes también como para ver cómo lo ven? Sí. El talento, el gran tema. Yo humildemente creo que si hablamos de talento tenemos que tener una mirada también de largo plazo, ¿no? Porque el desafío no es solo el talento que existe hoy, sino cómo atraemos y retenemos ese talento para que se potencie en nuestro país. Total. Eso por un lado. Y después creo que si hablamos de talento tenemos que hablar de políticas de diversidad e inclusión, ¿no? Porque si no tenemos políticas inclusivas con incentivos concretos y escuchamos todas las voces y conectando de vuelta con las articulaciones, ¿no? Creo que a través de la diversidad, y hoy este es un foro que nos trae a hablar de innovación, para que Argentina sea próspera necesitamos innovar y desafiarnos. A través de políticas diversas y políticas inclusivas creo que podemos co-construir una mejor Argentina, más justa, más sustentable y de vuelta. Eso es un desafío que hay que tener con una mirada de largo plazo.
hacia adelante. En el caso tuyo, Ana, que tan bueno también, digo, investigaste afuera, acá, ¿cómo ves el talento? Sí. No, bueno, creo que todos y todas sabemos que el talento y la formación de recursos humanos desde las carreras de STEM es muy buena en Argentina, uno se va afuera y es tan buena o mejor que la formación que recibió en otros países. Pero bueno, también creo que para que las generaciones jóvenes y pensar a largo plazo sigan estas carreras, claro. También tienen que ver como un futuro, como que hay que valorar, ¿no? Poner en valor quizás al sistema científico y todo, desde el sentido de los sueldos, desde si un científico gana, o sea, ya un profesor en Estados Unidos nunca ganaría 1/10 de lo que se gana en un sector privado. Entonces eso hace que sea... Al momento de elegir, bueno, qué carrera hago, obviamente pesa si voy a poder tener una buena situación económica, ¿no? Creo que eso hay que tenerlo en cuenta y poder valorizar desde el lado público del sistema científico puede ser importante para que la gente siga estas carreras de STEM. Perfecto. Sí. Nicolás, te toca el cierre. Sí, qué presión. No, un poco, tomando un poco lo que dice Juan, lo que dice Ana, nosotros en Biomakers, por ejemplo, tenemos recursos de todo tipo, biotecnólogos, médicos, genetistas, ingenieros del sistema, bioinformáticos, licenciados en ciencia de la computación, bioquímicos, digo, realmente es ciencia y tecnología real, digo, en cuanto a recursos, ¿no? Y creo que lo más importante es generar también la posibilidad hoy en Argentina, la posibilidad de que esos recursos se queden. Creo que la retención de ese talento es el gran desafío que tenemos por delante. Digo, hoy muchos recursos de tecnología están muy quizás tentados por compañías del extranjero, ¿no? Por el Bill Verde Metal. Entonces también, digo, todas las condiciones de tecnología que podamos generar nosotros a través de esta articulación público-privada, también con condiciones de financiamiento, para tener nosotros la tecnología en Argentina, ¿no? Y no tener que desarrollarla en subsidiarias afuera. Creo que eso es muy importante, ¿sí? Para poder retener este talento que claramente, como decía Ana, es de gran calidad, es altamente calificado y no lo sabemos solamente nosotros, lo saben en todo el mundo esto. Entonces, nuestros recursos son requeridos. El desafío es retenerlo, así que me parece que es lo más importante en cuanto a recursos, ¿no? Les agradezco mucho a los tres por habernos acompañado, ahí ya nos quedamos justo con el tiempo, pero bueno, muchas gracias Nicolás, Ana y Juan. Muchas así que gracias. articulación público-privada, innovación y impulsar los talentos, eso es lo que nos llevamos. Muchas gracias por acompañarnos y no se vayan, que ya seguimos con más Reinventando Argentina.